El comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero, presenta. La manipulación mental no suele empezar con grandes discursos ni con amenazas evidentes. Casi siempre comienza de forma discreta, con gestos pequeños, palabras aparentemente inocentes y actitudes que parecen normales. Su fuerza reside precisamente en esa capacidad para pasar desapercibida. Quien manipula rara vez se presenta como un agresor abierto. Al contrario, suele mostrarse como alguien comprensivo, cercano, protector, seductor o incluso víctima de las circunstancias. Ese disfraz emocional es una de sus herramientas más eficaces, porque baja las defensas de la otra persona y le impide detectar el peligro cuando aún está a tiempo de reaccionar. Para entender cómo funciona la manipulación mental, hay que comprender primero que el cerebro humano necesita seguridad, aprobación, pertenencia y coherencia. Las personas buscamos sentirnos aceptadas, deseamos evitar el rechazo y tratamos de dar sentido a lo que vivimos. El manipulador se aprovecha de esas necesidades profundas. Observa qué temores tiene su objetivo, qué carencias emocionales arrastra, qué inseguridades esconde y qué deseos desea satisfacer. A partir de ahí construye una estrategia que no siempre es consciente, pero que casi siempre persigue el control. No se trata solo de influir, algo normal en cualquier relación humana, sino de dominar la percepción, las emociones y las decisiones del otro. Uno de los mecanismos más frecuentes consiste en alterar la realidad poco a poco. En lugar de imponer una mentira gigantesca, el manipulador introduce pequeñas distorsiones. Cambia versiones de hechos, niega palabras que sí dijo, minimiza comportamientos dañinos y exagera los errores ajenos. De ese modo genera confusión. La víctima empieza a dudar de su memoria, de su intuición y de su propia interpretación de los acontecimientos. Esa niebla psicológica es muy útil para quien manipula, porque una persona confundida se vuelve más dependiente de la versión que le ofrece quien parece tener las respuestas. Cuando alguien ya no confía en su propio criterio, está mucho más cerca de ser controlado. Otro elemento decisivo es el manejo emocional. La manipulación mental suele apoyarse en emociones intensas como la culpa, el miedo, la vergüenza o la compasión. El manipulador sabe que una emoción fuerte puede bloquear el pensamiento crítico. Si logra que la otra persona se sienta culpable, ésta intentará compensar. Si consigue que tenga miedo, buscará refugio. Si la llena de vergüenza, se volverá más dócil. Y si despierta compasión, la víctima tolerará conductas que en condiciones normales rechazaría. Por eso muchas formas de manipulación no atacan de frente la razón, sino el equilibrio emocional. Se trata de mover por dentro al otro hasta que sus decisiones dejen de ser libres. La culpa es especialmente poderosa. Muchas personas manipuladoras repiten frases destinadas a cargar sobre el otro una responsabilidad que no le corresponde. Hacen creer que cualquier límite es egoísmo, que cualquier crítica es crueldad y que cualquier intento de alejarse es una traición. De esa manera convierten el derecho a protegerse en un supuesto acto de maldad. La víctima termina sintiendo que debe soportar, callar y ceder para no hacer daño. Así se rompe la capacidad de defenderse. La manipulación triunfa cuando alguien empieza a pensar que decir no lo convierte en una mala persona y que obedecer es la única forma de conservar el vínculo. El miedo también cumple una función central. A veces no se trata de amenazas directas, sino de insinuaciones. El manipulador deja caer que si la otra persona no actúa como espera, podría perder el amor, la estabilidad, la reputación, el empleo, la amistad o la paz. Ese temor a las consecuencias va estrechando la libertad interior. Poco a poco la víctima deja de actuar por deseo y empieza a actuar por prevención. No elige lo que quiere, sino lo que cree que evitará un conflicto mayor. Ese es uno de los triunfos silenciosos de la manipulación mental. Lograr que alguien se autocensure sin necesidad de recibir órdenes permanentes. Existe además una fase de seducción o refuerzo positivo que resulta clave en muchos procesos manipuladores. Al principio puede haber halagos, atención constante, promesas
gestos de cariño y una sensación de conexión extraordinaria. Todo parece especial, intenso y casi perfecto. Ese exceso de cercanía tiene un objetivo. Sirve para crear un vínculo emocional rápido y profundo. La víctima siente que ha encontrado a alguien excepcional, alguien que la comprende como nadie. Cuando más tarde llegan el control, las exigencias, el desprecio o la frialdad, la persona afectada queda atrapada en la esperanza de recuperar aquella versión ideal del comienzo. Así nace un ciclo adictivo donde el recuerdo de los buenos momentos sostiene la tolerancia al maltrato psicológico. La alternancia entre premio y castigo es otro mecanismo clásico. Un día hay afecto, al siguiente indiferencia. A veces aparecen elogios y luego humillaciones. Ese vaivén no solo desestabiliza, también genera dependencia. El cerebro humano reacciona con especial intensidad ante las recompensas imprevisibles. Cuando no sabe cuándo volverá a recibir aprobación, se obsesiona con obtenerla. La víctima empieza a esforzarse más, a complacer más y a justificar más. Cree que si hace lo correcto llegará de nuevo el reconocimiento. En realidad está atrapada en una dinámica diseñada para mantenerla pendiente, insegura y emocionalmente subordinada. La manipulación mental también se apoya mucho en el aislamiento. Quien manipula suele intentar separar a la víctima de otras voces que puedan ofrecer una visión distinta. Puede desacreditar a familiares, ridiculizar amistades, sembrar desconfianza o generar conflictos con el entorno. A veces lo hace de forma abierta y otras de manera sutil, insinuando que nadie entiende la relación, que los demás tienen malas intenciones o que solo él o ella sabe lo que conviene. Cuanto más aislada está una persona, menos contraste tiene con la realidad y más fácil resulta imponerle una narrativa falsa. El aislamiento no siempre es físico. Puede ser emocional, social o incluso mental. Otra técnica muy utilizada consiste en explotar las debilidades personales. Todos tenemos heridas, complejos y necesidades afectivas. El manipulador observa y memoriza esa información. Sabe qué palabras duelen, qué experiencias dejaron marca y qué deseos siguen abiertos. Luego emplea esos datos para presionar o influir. Puede presentarse como salvador ante una inseguridad, como único apoyo ante una herida antigua, o como juez cruel cuando quiere destruir la autoestima. La finalidad es que la víctima se sienta cada vez menos capaz de vivir sin esa figura manipuladora. De ese modo se consolida una dependencia que parece emocional, pero que en el fondo es una forma de dominación. La autoestima baja es terreno fértil para la manipulación, pero incluso personas fuertes pueden caer en ella. Nadie está completamente a salvo, porque estas dinámicas suelen aprovechar momentos de vulnerabilidad, duelo, soledad, enamoramiento, estrés o necesidad económica. En esas circunstancias, el criterio puede nublarse y la necesidad de apoyo hace que ciertas señales de alarma pasen desapercibidas. Por eso la manipulación mental no debe entenderse como un problema de debilidad personal, sino como un proceso psicológico que puede afectar a cualquiera cuando se combinan las condiciones adecuadas. Culpar a la víctima solo refuerza el daño y favorece el silencio. En contextos colectivos, la manipulación mental puede ser aún más poderosa. Grupos sectarios, movimientos fanáticos, liderazgos autoritarios o campañas masivas de propaganda utilizan principios parecidos. Primero ofrecen una identidad clara y una explicación sencilla del mundo. Después señalan enemigos, prometen salvación o grandeza y exigen lealtad absoluta. Poco a poco reducen la complejidad, castigan la duda y premian la obediencia. La repetición constante de mensajes, el uso de símbolos, la presión del grupo y el miedo a ser excluido crean una atmósfera donde pensar por cuenta propia se vuelve difícil. Así, lo que en una relación individual es control emocional, en un grupo puede convertirse en sumisión ideológica. Las nuevas tecnologías han abierto además escenarios inéditos para la manipulación. Las redes sociales, los algoritmos y la sobrecarga informativa facilitan que una persona reciba mensajes diseñados para activar emociones concretas. La indignación,
El miedo y la ansiedad circulan con enorme rapidez porque generan reacción inmediata. Cuando alguien está bombardeado por información parcial, titulares extremos y contenidos que refuerzan sus prejuicios, su capacidad de análisis puede reducirse. La manipulación ya no necesita estar siempre en una conversación cara a cara. Puede operar a través de pantallas, comunidades digitales, rumores virales y narrativas emocionales repetidas hasta parecer verdad. Una de las consecuencias más graves de la manipulación mental es la erosión de la identidad. La víctima deja de preguntarse qué piensa, qué siente y qué desea realmente. Se acostumbra a examinarse desde la mirada del manipulador. Empieza a medir su valor según criterios ajenos y a reprimir partes de sí misma para evitar castigos o conservar migajas de afecto. Ese desgaste no siempre se percibe de inmediato. A veces se manifiesta como ansiedad, cansancio crónico, tristeza, inseguridad o una sensación persistente de estar perdiéndose. La persona sigue funcionando hacia afuera, pero por dentro se va vaciando. Salir de una dinámica manipuladora no es sencillo. Muchas veces la víctima no reconoce lo que ocurre porque ha normalizado el daño. Otras veces sí lo percibe, pero teme las consecuencias de romper el vínculo. También puede sentir vergüenza por haber permitido determinadas situaciones o por haber creído mentiras evidentes vistas desde fuera. Sin embargo, el primer paso para romper la manipulación es precisamente recuperar la confianza en la propia percepción. Nombrar lo que ocurre devuelve claridad. Reconocer que se está siendo manipulado permite empezar a reconstruir los límites, pedir ayuda y contrastar la realidad con personas de confianza. La prevención pasa por fortalecer el pensamiento crítico y la autonomía emocional. Pensar críticamente no significa desconfiar de todo, sino revisar, contrastar y no entregar el juicio propio con facilidad. La autonomía emocional no implica no necesitar a nadie, sino no depender de una sola fuente para definir el propio valor. Cuanto más sólida es la autoestima y más amplio es el entorno de apoyo, menos margen tiene la manipulación para instalarse. También es fundamental aprender a detectar señales como la confusión constante, la culpa excesiva, el miedo a expresar opiniones, la necesidad de pedir perdón por todo y la sensación de caminar siempre sobre terreno inseguro. La manipulación mental funciona porque invade el espacio donde nacen las decisiones. No obliga siempre con cadenas visibles, pero moldea pensamientos, emociones y conductas hasta que la obediencia parece espontánea. Ese es su gran peligro. Hace que la víctima crea que elige cuando en realidad ha sido conducida. Hace que dude de sí misma mientras otorga autoridad a quien la perjudica, y hace que la pérdida de libertad se disfrace de amor, lealtad, protección, costumbre o destino. Entender estos mecanismos no solo sirve para protegerse, también ayuda a mirar con más lucidez las relaciones humanas, los discursos públicos y las estructuras de poder que intentan dominar la mente antes que el cuerpo. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario. Disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete y apoya para seguir creando contenidos. Muchas gracias.